Bueno, buenos días, frías mañanas. Mi nombre es Javier Borkestein. Yo trabajo con tecnologías open source para la industria financiera. Soy el CEO de Fitter. Fitter es una empresa global que se dedica a desarrollar una versión enterprise ready de un proyecto open source que se llama Apache Fineract, que es un core bancario open source. Todo lo que es blockchain está basado en tecnologías open source y bueno, esto no es muy ajeno para mí. Hace ya casi 6-7 años que trabajo con tecnologías open source para la industria financiera. Entonces, desde que conocí Bitcoin y blockchain, fue algo que me atrapó desde el comienzo y es algo que sigo permanentemente, y de las cosas que más me interesan y lo que más me explotó la cabeza de blockchain y de Bitcoin. Para mí, yo soy como medio minimalista de Bitcoin. Para mí el Bitcoin es muy importante. Es la capacidad y el tamaño de las cosas que tienen y de lo que se puede hacer. Y un poco la idea de esta charla y de esto es hacer futurología, así que todo lo que yo diga ahora va a estar equivocado. Me voy a equivocar en todo lo que diga, no tengo idea de lo que va a pasar en el futuro, pero Tim Draper había dicho en una charla que la historia no se repite pero rima. Y hemos visto ya esta historia repetirse en varias ocasiones. Entonces voy a intentar tirar alguna de las rimas potenciales, una de las posibles rimas que va a pasar en este futuro. Esta frase está buena porque realmente lo que todos sentimos, de que Bitcoin y blockchain combina todo lo que no entendemos de tecnología con todo lo que no entendemos de finanzas y lo pone en una coctelera y nos tira el agua. Entonces la idea es hablar de la escala del blockchain. Y para empezar voy a citar a un personaje que no sé si alguno conoce, se llama Naval Ravikant. Si no lo siguen en Twitter, les recomiendo seguirlo o leer sus cosas. Es el fundador de AngelList. Es un indio que vive en Silicon Valley, que tiene una cabeza súper interesante. Es una especie del gurú hoy del Silicon Valley. Tiene pensamientos súper profundos y los logra condensar en un tweet y es tremendo. Y en el 2017 el tipo se despertó a las 2 de la mañana, lo que dice, ¿no? Y vomitó 37 tweets, un tweetstorm, que realmente son súper profundos y súper interesantes sobre lo que es el potencial y lo que puede pasar con blockchain. Y el primero, él arrancó diciendo que las blockchains van a reemplazar las redes por tecnología, por mercados. Y esto es realmente muy, muy didáctico, porque Internet, ¿no? Al menos lo que yo creo es que la era blockchain es algo que va a suceder a la era Internet. Es lo que viene, ¿no? Ya tuvimos la era Internet, ya la era Internet se agotó, ahora vamos a ver. No es que se agotó, que se acabó, pero ya el crecimiento exponencial de la era Internet ya se agotó, ya está en una meseta. Ya no van a haber otros Amazon, Facebook, Google de la era de Internet, ya son lo que son. Pero nos trajo un crecimiento impresionante, nos trajo una revolución y una transformación de nuestra sociedad, una globalización increíble, y ese cambio lo logró Internet en los últimos 30-40 años. Internet lo que se dedicó es a mover información de un punto a otro, a comunicar nodos, a comunicar individuos, a resolver problemas de las personas, o a resolver problemas de las empresas, o a transformar industrias que no tenían nada que ver con valor, pero sí tenían que ver con información. Y el cambio que hizo fue enorme, pero siempre de punto a punto, siempre de persona a persona. Yo puedo mandarle un email a una persona, puedo recibir un email de una persona, puedo postear una información, pero siempre a través de los nodos y los individuos en los nodos y las empresas. Ahora blockchain lo que viene es a subir un escalón más y a encargarse de las redes que transforman esas conexiones. Ahora volvemos. Esto es parte del tweetstorm que hizo a las 2 de la mañana este animal. Son 37 tweets, les recomiendo que los lean, que los busquen porque están muy buenos. En particular, el 2. Los humanos son la red, somos la especie de las redes. Nosotros como especie hemos logrado
conquistar este planeta y estamos a punto de salir del planeta y transformarnos en una especie multiplanetaria cuando lleguemos a Marte, a partir de que somos capaces de colaborar en grandes números como una red y colaborar en forma creativa. Somos la única especie en este planeta capaz de colaborar en millones, en miles, en cientos de miles, en forma colaborativa y crear soluciones creativas y aprender y seguir avanzando. Hay otras especies que pueden colaborar también. Las hormigas colaboran en mucho mayor cantidad que los seres humanos, pero no lo hacen en forma colaborativa, lo hacen en forma repetitiva. Vienen haciendo lo mismo hace millones de años. Los humanos podemos colaborar entre nosotros en forma evolutiva, en aprender, avanzar, crear cosas nuevas y aprender de otros. Y esas redes que formamos los seres humanos es algo que nos distingue de otra especie y nos permitió colonizar y conquistar este planeta y eventualmente en los próximos años, cientos de años, vamos a conquistar y colonizar nuestro vecindario, que es el sistema solar. La red, el 5. El dinero es una red. La religión es una red. Las corporaciones son una red. Las carreteras son una red. La electricidad son una red. Todas esas cosas, todo esto que son redes es donde blockchain entra. O sea, de vuelta, Internet se metió con los puntos, se metió con los nodos, uno a uno. Yo le mando un mail a tercero, yo mando un tweet, yo recibo un tweet. Blockchain se mete con el segundo nivel, sube un paso más y genera un efecto de red. Y otro tema interesante que decía él es el que comanda la red, el que genera, el que es dueño de la red, termina teniendo un poder enorme. Y ese poder estaba puesto en los reyes, en los sacerdotes, en el pasado, en la gente en la que creíamos que iba a ser el dueño de la red. Y al final, gracias a Satoshi Nakamoto y sobre todo a todos los que han trabajado y de los hombros sobre los cuales Satoshi se creó, se paró para crear. La evolución de la tecnología, la evolución de las cosas que nosotros hacemos y vamos avanzando, no nace de la nada, no se crea espontáneamente, siempre viene de alguien, siempre nos paramos de alguien para crear otra cosa y a partir de otra cosa se crea la otra y a partir de la otra la otra, ¿no? Blockchain, Bitcoin nació de Internet, ¿no? Es la evolución de la Internet y la Internet nació de otras cosas, es la próxima etapa. Entonces, como próxima etapa es muy esperable que el valor que capture, el valor que genere sea exponencial, sea mucho más grande que el valor que generó y capturó Internet, que fue la etapa anterior. Entonces, blockchain no nació de la nada, nació de cosas anteriores y principalmente de Internet. Entonces, acá quiero volver a otro concepto. Cierro un poco el capítulo de las redes, entender de que los seres humanos somos una especie de redes y que las redes son muy importantes para nosotros, pero todavía no hay nada que haya generado la disrupción de las redes hasta ahora. Y vengo a un concepto que se llama la ley de los retornos acelerados, ley de accelerated returns, que es un tal Kurzweil, un inventor americano, la postuló sobre el crecimiento exponencial de las tecnologías. Y el avance de los seres humanos y de las tecnologías, de algunas tecnologías, siempre se da en formato exponencial. ¿Qué quiere decir exponencial? Que crece mucho más rápido y empieza a acelerarse el crecimiento en determinado momento y perdemos la capacidad de entender qué pasa después de eso. Pero eso no se da con una sola tecnología, no se da desde el principio con una tecnología hasta el final, sino lo que sucede es que se van transformando nuevas tecnologías, van cambiando paradigmas y cada tecnología genera un poco de crecimiento hasta que se agota y vuelve y nace otra que genera más crecimiento y se agota y tiene estas formas de S, ¿no? Nunca crecemos en esta forma, sino que estamos creciendo con formatos de S. Luego crece despacito, da el salto exponencial, luego se agota, pero cuando se agota pasa la segunda que va creciendo despacito, da el salto potencial y se agota. Y así vamos avanzando. Hay muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, la capacidad de cálculo. Hace, no sé, creo que 2000 años se inventó el ábaco, que eso generó una capacidad de cálculo enorme. Después en la primera, obviamente hubo algunas invenciones en el medio, teoría y lo demás, pero en la mitad del siglo XX las computadoras eran punch cards, eran tarjetas perforadas que se metían en máquinas con engranajes y mecánicas y que obviamente generaron
un avance y una capacidad de cálculo muchísimo mayor de la que había antes y generó un crecimiento exponencial en ese momento para lo que había. De hecho, con punch cards se resolvió el problema. La máquina Colossus, que fue la que resolvió, que craqueó a Enigma, que fue la máquina de codificación nazis, era una máquina de punch, tarjetas que eran engranajes que giraban. Después de eso pasaron los transistores, los chips de silicio que están llegando a su límite, y ahora vienen las computadoras cuánticas, y después va a venir otra cosa, y después va a venir otra cosa, y después va a venir otra cosa, y sí, no es lo mismo, pero algo que sigue continuando en la misma idea de aumentar la capacidad de cálculo de las computadoras, pero nunca la misma tecnología. Internet pasó algo lo mismo, con Internet tenemos lo mismo. En el 69 se creó ARPANET. Esto mide la cantidad de hosts conectados a Internet, de una manera, forma de medir el tamaño de la red y el tamaño y la capacidad de la red. Como ven, tiene una forma de S, tiene la misma forma de S, y ya se está agotando, ¿no? Mosaic, que es el primer navegador de Internet, que realmente generó la adopción masiva de la Internet, se creó en el 93. Y a partir de ahí, y en el 2008, al final ya en donde se ve este agote de la capacidad de crecimiento exponencial de la Internet, apareció Android. Igual esta curva es logarítmica, ¿no? Pero apareció Android y por acá ya apareció Satoshi. O sea que tiene como que esta rima es bastante parecida a lo que hemos visto, donde Internet ya agotó, ya acá ya estaban las 5 grandes empresas que dominan la Internet, no van a aparecer otras más, y ahora se tiene que venir el siguiente paradigma. ¿Y cuál es el siguiente paradigma? Blockchain. Esto es la parte aburrida, esto es porque no sé qué público hay, seguramente los ingenieros y los contadores, la gente que viene de las ciencias duras, esto es trivial, obviamente, pero por las dudas quiero nivelar porque ahora vamos a pasar a hablar números aburridos. 1 billion son 1.000 millones. O es el 1 billion no es un billón, el billón es pues voy al formato inglés. 1 billion son 1.000 millones, 1 trillion es 1 millón de millones. El PBI de Uruguay son 60 billions o 0.06 trillones o 580.000 bitcoins. El PBI de Estados Unidos son 19.000 billions, o sea que de lo que Uruguay es 60, Estados Unidos es 19.000, o 19 trillions. Esto es lo que pesa Estados Unidos por año, 19 trillions. Ahora vamos a ver por qué tiene sentido esto. O 18 millones de bitcoin es lo que vale el PBI de Estados Unidos hoy. Esto es una gráfica que saqué de la Singularity University, donde muestra el crecimiento exponencial del PBI del mundo. Esto es la riqueza que se genera en el mundo. Esto es una foto rara, es una foto un poco engañosa porque esta riqueza obviamente está muy mal repartida. Está la concentración del 1% y el capitalismo hace que se genere mucho más y se concentre más. Pero bueno, claramente algo pasó en algún momento de la historia, en las revoluciones industriales, las siguientes revoluciones industriales, y ahora estamos por la 4ª revolución industrial, que nos está dándole nafta y dándole crecimiento al crecimiento del PBI mundial, que se escapó de los últimos 500 años. En los últimos 500 años, en los últimos 100 años, el PBI del mundo, la capacidad de los humanos de crear valor, de crear riqueza, se disparó exponencialmente. Y eso fue, de vuelta, empujado por distintas máquinas a lo largo de la historia. Al principio del siglo XX, la energía, el petróleo, la industrialización, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, Internet. Esto es un acceso mucho más cercano a los últimos 40 años, o 60 años más bien, donde, si bien esto no es 100% real, si hay un economista acá me va a matar, pero, digamos, en la era de la Internet, este crecimiento del PBI mundial fue del orden de los 60 trillions, o 3 Estados Unidos o 1.000 Uruguay. En los últimos, desde el 90 hasta ahora, el PBI del mundo creció 60 millones de dólares. Y si bien no es todo responsabilidad de Internet, pero sucedió durante la era de Internet.
Y la era del Internet logró este cambio, logró este crecimiento enorme de la economía mundial, haciendo una disrupción en industrias del orden de los 100 billones de dólares. ¿Ah? Las industrias que Internet logró hacer una disrupción, logró transformar, convertir nuevamente, destruir y transformar en otros monopolios, romper monopolios y transformar en otros y democratizarlos, o bueno, todos los problemas que sabemos que está generando Internet y todas las ventajas que genera Internet, lo hizo metiéndose con industrias del orden de los 100 billones de dólares, ¿no? Un Uruguay y medio. ¿Cuáles, por ejemplo? Las comunicaciones, el email. Ya estaba viendo algunos números. El e-commerce. El e-commerce es una industria de 3 trillones o 3.000 billones de dólares. Sigue estando en el orden. Es un poco pasado, pero está en el orden de los 100 millones de dólares. La publicidad es una industria de los 300 billones de dólares. El entretenimiento, el gaming, es una industria del orden de los 200 billones. El media. Todas las industrias que ha ido sistemáticamente disrumpiendo, y eso es fácil de ver por lo que factura Google, lo que factura Facebook. Google factura unos 70 billones de dólares al año, que es una demencialidad lo que factura. Vale 10 veces más de lo que factura, o 12 veces más. Pero lo que factura es, siendo el monopolio de la publicidad en Internet, Google y Facebook, entre los dos, facturan unos 130, 140 billones de dólares, o sea que más o menos unos 200 billones puede ser el valor de la industria de la publicidad en el mundo. Y eso fue lo que Internet logró hacer la disrupción. Ahora, ¿con qué industria se va a meter blockchain? Blockchain se va a meter con industrias que valen 100 trillones. El orden de la disrupción de blockchain, el orden de las industrias en las cuales blockchain se va a meter, es 1000 veces más grande que el orden de las industrias con las que Internet se metió. 1000 veces más grande. Y acá es donde yo quiero hacer una pausa y plantear el desafío, y es, ¿cuál es la escala con la que estamos pensando las cosas? Porque para meternos en una disrupción de este tamaño, tenemos que hacer un zoom out enorme y pensar las cosas a otra escala. Porque no tiene, digamos, blockchain agrega valor acá, en este tamaño. Recién a esta escala es donde blockchain empieza a agregar valor. Y en donde blockchain se vuelve en algo que es insustituible y en algo que realmente transforma y hace una radicalización y transforma radicalmente las industrias. Entonces, la democratización, la disrupción de blockchain viene en las industrias que pesan esto, que pesan 100 trillones de dólares, 5 Estados Unidos. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿qué industrias pesan eso, no? Porque ya vimos que la publicidad pesa 1000 veces menos que eso, pesa 200 billones de dólares, el e-commerce pesa 300 veces menos, 30 veces menos, 100 veces menos que eso, pesa 3 de estos 100 trillones. Entonces, ¿dónde viene la disrupción de blockchain? Viene acá, en este tipo de industrias. Y llamarlo industrias, capaz que llamarle es simplificarlos, porque este tamaño ya son cosas que están dadas por las redes que soportan nuestra sociedad. Ya se mete con la malla, el tejido que hace de soporte a nuestra especie como sociedad. Algunas de las industrias financieras que tienen este peso, porque las otras ni se me ocurren, porque esto es como tener una charla en el 90 o en el 85 sobre el potencial de disrupción de Internet, y creo que si en el 85 a nadie se le hubiera ocurrido jamás un Uber o un Airbnb o algo en 1985 cuando estaba hablando del futuro de Internet. O sea que hoy es imposible saber a dónde nos lleva esto, lo bueno y lo malo que va a traer esto es imposible saber. Pero está claro que el peso de las industrias, el peso de las cosas que blockchain va a hacer y va a meterse a disrumpir, a disrupt, tiene esto. El dinero, las acciones. Todas las acciones de todas las corporaciones del mundo pesan 70 trillones de dólares. Y todos, no sé, acá toda la gente que compra y vende alguna cryptocurrency sabe cómo funciona un exchange de cryptocurrencies, que es exactamente igual cómo funciona un exchange de acciones. Entonces, que pasar la tokenización de los activos financieros es una de las herramientas, es una de las primeras cosas que va a pasar a pesar. De hecho, hay un proyecto enorme que se llama T0, que justamente se mete en eso, es una blockchain
que se mete en la tokenización de los activos financieros. El dinero, Bitcoin. Bitcoin ya se metió acá. El dinero vale 90 trillones de dólares. Todo el dinero de todos los países del mundo, el valor son 90 trillones de dólares. Y ahí es donde ya tenemos la primera disrupción. Acá ya es donde vimos de que esto es posible, porque Bitcoin está acá metido. Está haciendo la disrupción de este mismo nivel. Y este mismo nivel es una red de redes que es el dinero. La deuda pública y privada, es decir, toda la deuda que debe todas las empresas, los gobiernos y los particulares, pesan 215 trillones de dólares. Las casas, el real estate, todas las propiedades, toda la tierra, pesa 217 trillones de dólares. Los derivados, ¿qué son los derivados? Ya no son, no es un derivado financiero, es algo financiero que no está basado en otra cosa financiera. Por ejemplo, un ETF, que es agarro una suma de acciones, creo una acción que sigue un portfolio de acciones. En realidad esto ya no se sabe cuánto vale, no hay un número cierto, está entre 500 trillones y 1.400 trillones. Claramente es un disparate. No hay dinero en el mundo para comprar esto. O sea que si todos nos ponemos a vender todos los derivados, nadie los puede comprar porque no hay medios de intercambio para comprar. Y esto es lo interesante, ¿no? Porque si alguien dice, bueno, si toda la tierra y todas las casas del mundo se ponen a la venta, no hay plata con que comprarla. Si todos los derivados se ponen a la venta en el mismo momento, no hay plata con qué comprarlo. Eso es lo interesante de esto. Y acá es donde viene la disrupción. No sé para dónde va a ir, pero esto es lo que pesa. Y eso es un poco la idea y lo que me motivaba de esta charla, es abrir un poco la cabeza a la dimensión que tiene esto. Porque la dimensión que tiene esto es monstruosa. Es algo de una escala que no tenemos claro, y más viniendo de un país tan chiquito como Uruguay, que nos cuesta la escala, entender que el tamaño de la disrupción de blockchain es enorme. ¿Por qué? Porque se va a meter con industrias o con temas que son gigantescos, que están hasta ahora intocados, que están en el dominio de los gobiernos, en el dominio de las redes sociales, y que no de las redes sociales como internet, sino de las redes que nos mantienen como sociedad, y que hasta ahora han sido manejados como en los últimos 500 o 600 años. Por último, quiero dejarles esta imagen de Igor Pavlovsky, que es para mí es muy fuerte y es una de las principales motivaciones para mí para moverme a criptos, y es realmente lo que sostiene al dólar. El dólar ya hoy en día no lo sostiene más nada que el ejército de Estados Unidos y el poderío que tiene Estados Unidos en el mundo, porque no hay más oro ni más atrás. Es la confianza que tenemos en Estados Unidos, es lo que sostiene el dólar, y eso es lo que y la confianza está, digamos, con un fusil en nuestra cabeza, más o menos. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Creo que hay un espacio para preguntas, pero no sé, creo que me pasé un poquito de tiempo. ¿Hablar en portugués? Sí, ¿se fala devagar? Bien, ele habló un poco que é Bitcoin maximalista. Assim, mas assim, sabemos que tem o Litecoin e o Bitcoin Cash agora, somente o ABC, testando novas funcionalidades. Que até seria mais complicado para fazer esses testes direto no Bitcoin. Como você enxerga isso, tanto o Litecoin como o Bitcoin Cash, o futuro dessas duas criptomoedas, em relação a estar um passo à frente, testando isso cada vez com maior frequência e adaptando para o Bitcoin essas novas funcionalidades? Ahí hay toda una discusión entre los grupos de desarrollo de Bitcoin, qué innovaciones adaptar. Ahí hay una forma que es que los mineros, el 50 más 1% de los mineros adopten los nuevos upgrades y las nuevas tecnologías o los cambios. Y es así como todos los proyectos open source se autorregulan, y es con consenso y con mayorías. Como existe el oro, existe la plata, existe el platino, existen otras alternativas. Para mí el Bitcoin es fuerte, tiene la ventaja de que fue el primero, el first mover advantage.
es cierto que en la historia nunca el First Mover Advantage logró quedarse para siempre. Fue cambiado, pero también es cierto que el First Mover Advantage te da una capacidad enorme. Y hasta ahora Bitcoin sigue siendo y siempre fue al menos el 50% o más de todo el mercado de las criptomonedas. La capacidad de almacenar valor en la blockchain de Bitcoin es la más grande. Y en definitiva es lo que va a soportar esto, ¿no? Porque se necesita, para pasar que estos 90 trillones de dólares de valor se muevan a blockchain, se necesitan redes capaces de soportar ese valor. Y por ahora la única que tiene ese tamaño es y obviamente capaces de soportar transaccionalidad y velocidad y capacidad de tomar un café y lo que sea. Entonces, lo que va a pasar es que no hay una sola red, no hay una sola blockchain que va a ganar, sino que va a haber lo que, como Internet. Hubo redes, Internet es una red de redes, van a haber blockchain de blockchain y vamos a seguir subiendo en escalones y vamos a seguir subiendo en pisos para lograr las funcionalidades que permitan ir capturando este valor que es enorme. Hoy las criptomonedas tienen una milésima parte de esto. El mercado de criptomonedas está en el orden de los 100 billones de dólares. Que es una milésima parte de esto. El potencial de crecimiento es gigantesco, es por 1000. Entonces, ¿cuál va a ganar? No sé. ¿Cuál va a adoptar? Depende, ¿no? Y moverte entre monedas. Si yo quiero vender un poquito de oro para comprar, yo no voy a ir con oro a comprarme un café en un Starbucks. No te aceptan oro en Starbucks. Pero vos podés vender oro, agarrar dólares, ponerlos en el banco, ir con la tarjeta de crédito a comprar un Starbucks. Lo mismo con las criptomonedas. Yo creo que el Bitcoin es el oro de las criptomonedas, es el oro de la Internet. Que tiene esas funcionalidades. No vas con oro, pero el oro es un refugio, es un refugio, es una reserva de valor, es una inversión a largo plazo. Es mejor que el oro, de hecho. Porque no tengo que andar con lingotes de oro y puedo pasar con mis Bitcoin por el aeropuerto sin que me suene ningún detector de metales. Porque solo con las 12 palabras ya está. No preciso nada más. ¿Cuál va a ser mejor? No sé. Es una pregunta difícil. ¿Qué hacer? Es difícil. Yo creo que lo que hay que hacer es hacer lo que estamos haciendo, generar una comunidad, ponerse a trabajar, buscar ideas, implementar cosas, equivocarse, ensayar. De la era de Internet, de los éxitos de Uruguay como emprendedores tecnológicos aparecieron en los últimos 10 años, ¿no? Con Pedido Ya, como gran empresa que se vendió y que conquistó América Latina. Y, no fue desde Uruguay que surgió Internet. Eso va a seguir surgiendo en otros lados donde hay una masa crítica de pensadores y de hacedores que acá no tenemos. Lo que tenemos que creo que el desafío grande acá, como país chiquito que somos, es tener la mentalidad lo suficientemente grande para darse cuenta de que blockchain y estas tecnologías adquieren un sentido fenomenal cuando realmente se meten con cosas de este tamaño. Cuando se meten con algo que hoy por hoy el que lo maneja es el gobierno y no empresas privadas. Otros temas que son interesantes. La identidad. La identidad, yo cuando viajás y vas con tu pasaporte, ese pasaporte te lo da un gobierno. Y ese gobierno, es el gobierno de turno o el país que te emite tu pasaporte, que vos por suerte o por desgracia naciste donde naciste. Entonces, en mi equipo, por ejemplo, tenemos gente que está en Nigeria, en Uganda, en Kenia, y es un problema porque cada vez que tienen que viajar, depende de dónde estás, el pasaporte del país que naciste, que no depende de ni tu talento, ni tu capacidad, ni tu inteligencia, ni tu don de gentes, es donde te tocó nacer, es lo que depende de dónde puedes viajar. Y eso es bastante injusto, y es otra de las cosas que blockchain tiene capacidad de hacer la disrupción, ¿no? De que la identidad no dependa de un gobierno, sino que la identidad sea mía. Los datos que generás y de los cuales estas grandes petroleras de la información, que son Amazon, Google, Facebook, Apple,
que básicamente son pozos de petróleo, tienen gigantescos pozos de petróleo de datos que están intentando saber cómo monetizar más allá de la publicidad, que obviamente lo están haciendo, pero probablemente el 99% de la información que tienen no le están sacando rédito. Le están sacando rédito a solo el 1% de la información que tienen esos enormes pozos petroleros de datos, pero esos datos son míos. Los datos que están ahí que son míos. Es como cuando, si te tocó tu casa que tiene un pozo petrolero, el Estado te pagaba un canon para por lo menos sacar la plata, lo que está ahí abajo. Con los datos nadie nos paga nada. Pero esto puede transformarse, puede haber una opción acá con blockchain para que los datos vuelvan a ser míos y yo pueda monetizar de esos datos. Entonces, la clave para mí en esto es la escala con la que pensamos. El desafío enorme acá es sacarnos la chacrita, sacarnos el tamaño de chiquito que tenemos y decir, esto es planetario. Esto dejó de estar en el tema geográfico terrenal, ya es algo que nació en la Internet, está sobre la Internet, entonces ya para empezar hay que hablar de algo que sea escala global y planetaria. Ese es el primer desafío. Todo lo que tengamos que construir tiene que pesar esto. Y para pesar esto tiene que estar en una escala planetaria. O al menos gobierno, pero gobierno grande. Entonces ese es el primer desafío para decir, bueno, en dónde nos metemos y qué tipo de proyectos embarcamos como tecnológicos del área de blockchain, ¿no? Más bien algunos gobiernos están como empezando a aceptar de alguna u otra forma las criptomonedas, o por lo menos no bloquearlas. Entonces digamos, la tendencia es para el otro lado. Que puede pasar que se bloqueen, sí, pero lo que está pasando es justamente lo contrario. Y de vuelta, es algo no hay ningún gobierno que lo pueda parar por ahora, y depende entre personas. Entonces es muy difícil que el gobierno diga, no vale. Mientras haya un grupo de gente que diga esto vale, va a seguir valiendo. Entonces, digamos, por eso es tan poderoso, porque no dependemos de un rey que nos diga esto es lo que se hace, alguien con una coronita autoimpuesta para decir ahora esto es lo que vale. No, lo que vale es lo que todos creemos que vale. Y ahora tenemos una herramienta como sociedad que trasciende a las fronteras, trasciende todo, y es lo que vale. La incógnita es hasta dónde, por decreto, por ley, por atemorizar a la gente o algo, los gobiernos impongan ciertas reglas donde todo el mundo vaya para atrás. No, mira, yo por las dudas. No, va a pasar, y pasó con la internet. Estoy hablando de cosas irrisorias, pero imagínate que saque en un país, en Estados Unidos, una ley que diga que use Bitcoin va preso. ¿Vos qué haces? O sea, los Bitcoin, no sé, estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero yo me imagino que me quiero deshacer de los Bitcoin porque lo que no quiero es ir preso. Por lo menos en mi estado mental actual. No, claro. Porque es muy difícil. Es que es una amenaza para el ecosistema. Pero Internet también pasó por este tipo de amenazas, donde está usado por crímenes, es peligroso, bla, 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 digamos. Pero está. Mientras Andreas Antonopoulos decía que está bueno que los criminales usen Bitcoin, porque los criminales son tipos muy astutos, son gente que sabe usar las tecnologías muy rápido, son early adopters. Algo que funciona bien y funciona rápido, lo usan en principio y lo usan bien. Después se masifica y lo usamos todos. Pero, digamos, es una buena señal de que los criminales estén usando criptomonedas porque es una tecnología que funciona y que da un servicio bueno. Ellos lo utilizan mal. Después hay que ver que son criminales, ¿no? Porque los drug deal, el tráfico de drogas es crimen porque porque debería ser legal las drogas para que no hayan tráfico de drogas, porque el consumo existe. Estados Unidos es una aspiradora de cocaína gigantesca, o sea que mientras exista, alguien se la va a proveer. Entonces, que eso sea declarado legal es una decisión política. Pero bueno, eso es otra discusión. Bueno, muchas gracias. Ya estoy pasado.